Bienvenidos a otro episodio de Más Allá del Riesgo, el podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. Carmen, otra oportunidad de seguir creciendo y compartiendo con nuestra comunidad de prevencionistas. Así es. Hoy van a tener a alguien muy especial, así que estén atentos. Con un fuerte aplauso vamos a recibir a José Luis Almonte, que nos acompaña el día de hoy. Gracias. Bienvenido, José Luis. Gracias por invitarme a tu este podcast para que conversemos un poco. Cuéntanos un poco de ti, José Luis, para que nuestra comunidad de prevencionistas pueda conocerte. Gracias, sí. Mi nombre es José Luis Almonte Dorotea. Soy oriundo de Villa Altagracia, ¿no? Mis padres... Tengo grandes amigos ahí en Villa Altagracia. Sí. Saludos a José Raúl, a Adán Suero, que son amigos míos de allá. José Raúl también es amigo mío. Pues ya compartimos ese amigo. Colaboramos juntos. Qué bueno. En una entidad. Oriundo de allá, pero ya vivo en Santo Domingo hace ya, no sé, 20 años, ¿no? Un poquitito. Pues, exacto. Vinimos para acá, para Santo Domingo, hace muchos años. Y desde ahí, ¿no? He desarrollado toda mi carrera, estudios, etcétera. Básicamente soy ingeniero industrial de profesión. Tengo máster en proyectos, planificación y especialidad en sistemas de gestión. Especialidad también en cumplimiento, o sea, compliance. Y adicional en otras normas internacionales de calidad, que luego más o menos le explicaré de qué se trata. También tengo más énfasis en los temas relacionados con sistemas de gestión de la calidad, etcétera. También he trabajado en la planificación institucional en varias entidades públicas, privadas, etcétera. He sido consultor para otras más. Soy también profesor en la Universidad OIM y también soy facilitador para varias entidades, entre ellas Indocal y otras nacional e internacional. Y también para la PSB de Canadá, que es una entidad que acredita a personas en un saber o especialidad. Y yo soy facilitador para sistemas de gestión en PSB internacional, igual que para otras entidades. He ocupado unos cargos públicos, principalmente desde el año 2010, como especialista en sistemas de gestión, también director de operaciones en el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, principalmente en lo que era Progresando con Solidaridad, que ahora se llama Supérate. Que ahora se llama Supérate. Exacto. También fue director de operaciones de la Administradora de Subsidios Sociales, la ADES. Y adicional también trabajé para el programa de las Naciones Unidas como una consultoría en sistemas de gestión. Ahí fue mi primera entrada al Estado. También trabajé para otras empresas privadas, de diversas índoles, categorías, como gerente de calidad, procesos, etcétera. Es decir, que siempre ha estado vinculado a todo el tema de sistemas de gestión, de calidad, tanto para público y privada, pero también está liderando un proyecto empresarial ahora, ¿no? Exacto. Ahora mismo tenemos nuestro propio emprendimiento, que se llama una firma, con unos compañeros que creamos hace más de 16 años. Wow. Pero que no la pusimos en funcionamiento hasta el 2020. Y desde ahí la hemos mantenido. Se llama JW y Asociados. Se encuentra en las redes, tiene su página web, Facebook, etcétera. Nos dedicamos a capacitar, asesorar. Ahora mismo estamos asesorando a varias entidades. También participamos en procesos del Estado y estamos ahora con algunos. También damos asesoría en planificación, sistemas de gestión a entidades, cooperativas, asociaciones, empresas. Damos formaciones, capacitaciones y todos esos temas relacionados con la calidad y los sistemas de gestión, con la planificación. Y adicional también trabajamos un aspecto que es fundamental y fue por lo que prácticamente conversamos. Tiene que ver mucho con recursos humanos. Ahora mismo estamos en una línea muy directa porque hemos detectado que muchas organizaciones, principalmente las medianas, tienen temas con la gestión de los recursos humanos. Lo ven más desde la perspectiva transaccional y no lo están trabajando integral, como el capital principal, el que puede ser la diferencia con respecto a otros competidores. Y entonces estamos en esa línea y ha tenido gran acogida. Justamente ayer una gran plaza nos contrató
para nosotros trabajar todos los temas de gestión humana y trabajarle el tema de los procesos y esos mecanismos. O sea que ahora mismo estamos, ¿no?, inmersos en todo eso. Qué bueno. O sea, que una presentación bastante amplia. Hola, yo estoy sorprendida. Yo Y de no había algunos. visto un currículum tan grande, con una experiencia tan enorme Sí, y tan de vasta. tan buen valor. Es así, es así. Ingeniero, antes de los cargos, las planificaciones, las certificaciones, ¿cómo fue su historia personal? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus valores? Bueno, yo vengo de una familia no muy trabajadora. Mis padres siempre han sido, mi madre más es del hogar, pero ha sido fundamental en todo este tema del desarrollo. Porque siempre dice, mi compromiso es que mis hijos terminen sus estudios. Como ella no lo terminó, ¿no?, ella ha tenido ese principio, ese norte, bajo cualquier otra cosa. Mi papá, un obrero, pero siempre he estado preocupado por eso. Y nosotros nos hemos desarrollado por ahí. Algunos se fueron por negocio, yo me fui más por el área académica, educación, etcétera, ¿no? Terminé mis estudios y desde ahí. La carrera como tal, ingeniería industrial. Disculpe, ¿cuántos hermanos son? Somos 3 hermanos directos y un sobrino que se crió ya como hermano. Que también ya entra dentro. Ha sido Son criado 4. completamente. Somos 4. Son 4. Sí. Qué chulo. Tienes mucho tiempo trabajando todo el tema de gestión, de asesorías y de consultorías, tanto para empresas locales como internacionales y tanto organismos locales como internacionales. ¿En qué momento de tu experiencia viviste una situación compleja que tú entiendes que marcó la forma en que tú ves el liderazgo y la organización empresarial? Sí, bueno, hubo un momento muy fundamental que fue cuando ocupé cargos de dirección, cuando ya en el 2016-17 me eligieron para ser director de operaciones de una entidad como Progresando con Solidaridad, que en ese momento tenía 16,000 voluntarios y 2,600 supervisores, que era mi responsabilidad. Progresando con Solidaridad en su momento es un programa de protección social de segunda categoría, de una categoría más que los programas tradicionales, porque incluía acompañamiento socioeducativo. Eso implicaba que había que crear núcleos de familia, generalmente de 50, y agruparle, eran 850,000 familias, para entonces verificar que cumplieran con la corresponsabilidad, salud, educación, etc. Entonces, la parte que me tocaba era procesos. Luego que quedó la vacante, me eligieron para ser el director de operaciones. De ahí pasé, de escribir lo que se debería hacer, a ser yo el responsable de que se hiciera. Eso fue muy un golpe, porque hasta ese momento, todos los años el que ganaba el empleado del año era yo, ¿no? Pero entonces, después de ahí, las cosas no fueron tan simples. Sí, ya ahí cambiaba tu rol de ser quizá un colaborador de primera línea a ser ya ahora el que dirigía todos esos colaboradores. Toda la operación, a nivel nacional. O sea, ya era un reto bastante amplio. Me llama mucho la atención porque trabajando tanto con procesos, KPI y normas, tener esta enseñanza, este aprendizaje para trabajar con el liderazgo y las personas, ¿cómo pudo integrar, pasar de procesos a personas? Muy difícil, lo puedo decir. Fue suficientemente enriquecedor, ¿no? Fue algo bien difícil porque de controlar los papeles y las cosas que se plasman en la documentación y ser tú el responsable de que los documentos cumplan, porque son documentos, a que esos documentos se conviertan en algo vivo para que las personas entonces hagan lo que se tiene que hacer, no era tan sencillo, ¿no? Aquí los papeles se invierten. Ahora hay que considerar no es solamente qué es lo que se debe hacer, sino todas las vicisitudes, elementos, contexto, cosas, personas, la forma en la que piensan, hablan, sienten, toda la mochila que carga una persona, ahora para enfrentarlo con la realidad, con recursos escasos. Entonces, ¿cómo hacer ahora que una persona que está en el extremo de la República Dominicana y desde la sede central haga su trabajo a tiempo, con calidad, bajo los criterios, normas y valores que tiene la institución? No fue tan fácil. O sea,
controlar toda esa cadena, ¿no?, de administración y liderazgo hasta que la persona que tenía que ejecutar, el colaborador, que tenía que visitar 50 familias en todo un mes completo para impartir una serie de charlas, trabajar una serie de elementos, fue un poco complicado. Eso es solo en esa parte. Luego, en las otras posiciones que ocupé a lo largo del tiempo, como por ejemplo en las EDES, un reto fundamental para mí fue trabajar en EDESTE, ¿no?, y trabajar en EDESUR, con todo lo que implica eso en el área de planificación. EDESTE, por ejemplo, fui yo el responsable de crear su primer plan estratégico. Hace 12 años no tenían planes y trabajaban el día a día. Y nosotros formulamos el primer plan estratégico, formulamos procesos, lo construimos desde la dirección de planificación, y todo ese hito, además de integrar a todas esas personas, fue trabajando la comunicación, el trabajo en equipo, integrando a las personas. Fue una batalla no tan sencilla. Sí, realmente es un reto, y más cuando trabajamos en instituciones públicas. Yo también he tenido la experiencia y realmente uno a veces se pone la mano en la cabeza. En ese orden, José Luis, tú que has tenido la oportunidad de trabajar para muchas empresas públicas, ¿cómo tú quieres que ese aporte que tú has hecho, porque me consta que has logrado muchos premios internacionales para empresas dominicanas, para empresas gubernamentales dominicanas, ¿cómo tú quieres que la gente recuerde el aporte que tú has hecho al país a través de las instituciones públicas? Institucionalidad. Eso es lo que yo creo que es mi rol, o fue mi rol durante estuve en el Estado, que recientemente salí del Estado. Terminaste tu relación. Sí, con el Estado para ya dedicarme profunda y completamente a la empresa JW y Asociados que tenemos, porque estoy ya de lleno, ¿no?, ahora ayudando a medianas, grandes empresas también a lograr eso. Pero creo que mi impronta fundamental y la que quiero por la que me recuerden es institucionalidad, mejorar los servicios públicos y privados a través de estos mecanismos que nosotros conocemos y de toda esta experiencia que ya tenemos en sistemas de gestión, liderazgo y trabajo con personas. En tu experiencia, voy a hacer una pregunta, si no me la quieres responder entiendo perfectamente, pero en tu experiencia con planificación en el Estado, ¿qué pesa más a la hora de tomar decisión? ¿La parte técnica y profesional o la parte política? Bueno, hay que considerar, ¿no? El Estado dominicano tiene sus matices, ¿no? Nosotros estamos ahora en un proceso de cambio, crecimiento, desarrollo como país, como nunca antes se había visto. Somos la economía que más crece. Hoy por hoy crecimos casi 3 puntos, ¿no? Y estamos dentro de los parámetros de crecimiento en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que ahora mismo hay un proceso de transformación y eso va de la mano con los actores políticos. Entonces, los políticos, a medida que cambian las generaciones, también habrá ese cambio. Pero sabemos muy bien que hoy por hoy las decisiones tienen un peso más fundamental en cuestiones políticas. No quiere decir que los elementos políticos son malos, hay que armonizarlos, porque el Estado es política pública. Entonces, las decisiones políticas, ¿no?, son importantes dentro de lo que se ejecuta en el Estado. Es que el Estado, decía un jefe mío, la política es el arte de lo posible. Entonces significa que la política va a estar porque es un componente esencial. Además, el Estado es presidencialista. Exacto, y no va a desaparecer de la noche a la mañana. O sea que ahí sabemos que prima mucho. Ahora, ¿cómo está condicionada esa respuesta del Estado o esa actuación? Depende ya de los mecanismos de control, de la reportería, de los métodos de seguimiento y control, para que entonces eso se haga en el debido proceso. Sí, hace mucho sentido. Sin embargo, José Luis, en República Dominicana hay muchos planes operativos, planes estratégicos, programas que se desarrollan. Sin embargo, la percepción del ciudadano dominicano es que no se ven. Entonces, en tu experiencia, ¿el problema del Estado dominicano es un asunto de planificación o de ejecución? De ejecución. Eso es totalmente, todos lo sabemos. El Estado planifica muy bien. El problema está en cómo ejecuta y en la distorsión que hay entre lo que planificamos, ¿no?, y lo que se quiere hacer.
antes de eso, los recursos disponibles para lo que se planificó y luego lo que se quiere hacer. A veces queremos abarcar más cuando no es nuestro momento. No sé si se entiende. No es un tema... Hemos dicho mucho, y se dice en el Estado, y lo dijo el presidente en su último discurso, continuidad, pero yo creo que hay algo más antes que todo eso, y es que a veces el incumbente en el momento no reconoce el momento histórico que le toca y quiere adelantar un proceso que no está para él en este momento. No sé si me doy a entender. Uh-huh. A veces nos toca ser el que diagnostica la realidad. Luego nos toca ser el que prepara la plataforma. Y al final nos toca ser los ejecutores. Y a otros es que le toca comer las mieles. Entonces, a veces queremos acelerar el proceso para ver... comer la miel. Porque hay un tema de cortoplacismo. No, y el tema de la decisión política que juega un matiz, porque yo quiero hacer un escándalo mediático positivo de que se sepa que yo hice y posiblemente eso esté condicionado porque estaba en el T1 y tú estabas en el T3, en el T4 y tú lo quieres meter para el T1 porque tú necesitas un ruido mediático político que te diga qué tú estás haciendo. Exacto. Porque la realidad es que el dominicano necesita para decir que alguien está haciendo que se hacen. Por eso que aquí se inauguran hasta una llave de agua abriéndola. Es un tema cultural. Sí, porque es un tema cultural. Tú ves que se moviliza todo el Estado dominicano para entregar 2 casas pintadas. Se gasta más en la movilización que lo que estamos inaugurando. Así es. Pero es que nosotros como ciudadanos lo propiciamos. Sí, es la realidad. Y dice, se no está haciendo nada. Pero ¿qué bases tienes para decir qué o no está haciendo? Pide mejor una rendición de cuentas. Pero nosotros no sabemos pedir rendición de cuentas. Y cuando se rinde cuenta, entonces criticamos la rendición de cuentas. El presidente anunció que va a haber una plataforma para lanzar un cohete. Ya hay políticos criticando que por qué no ha resuelto lo de la luz. La luz y los cohetes, eso no tiene nada que ver. No se encuentra una cosa con eso no tiene que ver. O sea, hay que organizar el discurso y a veces hay un tema con eso. No, todo debería explotarse, no políticamente. Sí. Entonces ahí en lo que tú hablabas, José Luis, entra el tema de los indicadores. Se supone que todas las empresas del Estado Dominicano, las instituciones, para la redundancia, tienen indicadores de desempeño y demás. Sin embargo, el ciudadano de a pie no los entiende, no lo comprende. ¿Dónde está entonces el problema? ¿En la forma en que se comunican esos indicadores o cómo yo se lo hago llegar al ciudadano común, al de a pie? Que no entiende KPI. Exacto. Es una colección de elementos, ¿no? Decía Jesús en su momento, al César, lo que es César. KPI, indicadores macroeconomía, tiene su público, ¿no? Uh-huh. Claro, el Estado debe hacer lo posible por hacer la traducción, ¿no?, al ciudadano de a pie. Ahora, en la traducción del ciudadano de a pie hay que reconocer algo. Nosotros como República Dominicana tenemos un gap, una brecha importante de educación, que no hay forma de cerrarlo con un discurso. Con un discurso no se cierra la brecha de educación. Entonces, tratar de comunicar cosas que son estratégicas, necesitamos traducirlo a esos niveles en los que se encuentra la ciudadanía. Uh-huh. Eso le toca a los responsables del Estado en todos los niveles. Entonces, a veces no es el qué se mide, es cómo se comunica, como muy bien tú lo dices, y estoy totalmente de acuerdo. Y luego está qué estamos midiendo, ¿no? Y a veces, para que la ciudadanía vea algo, ¿sabe qué hacemos? Le ponemos más peso a la medición de la actividad que a la medición del resultado. Y no el resultado, el impacto del resultado. Correcto. Porque la política pública tiene sentido cuando genera impacto, no solo cuando entrega. Pues yo puedo entregarte alimentos, ¿no? Y tú comer. Y tú comes y comes. Perfecto. Estoy entregando los productos. Si yo me quedo solo en el producto, está entregando comida y la gente la está recibiendo. Pero la pregunta aquí es, ¿se está cerrando alguna brecha? ¿Cuál era la brecha? ¿Era el déficit proteíno-calórico que tenía la población? Desnutrición, hambre. Porque ahora se está hablando de malnutrición. Ya no hay problema tan agudo de desnutrición. Es de malnutrición por la forma en la que la gente come. Porque la gente ya tiene acceso, ¿no? Y lo que come, porque el acceso a los alimentos es un tema que no es tan drástico. Por ejemplo, cuando nacieron los programas sociales, como yo te decía, el de Progresando con Solidaridad, de Supérate y eso que tienen ahora, nacieron en su momento porque había una brecha significativa en el tema. Había un gap importante. Exacto, de el déficit proteíno-calórico de la población.
por eso se le entregaba 825 pesos. Los 825 pesos en su momento no fue un número por molestar a la gente, de que mira, nada más dando 800 pesos. No. Cuando se hizo el cálculo proteíno-calórico para cubrir el déficit, se dieron cuenta o se hizo el análisis porque se pagó toda una consultoría por los bancos, el BID, el Banco Mundial, y se detectó que la canasta básica se cubría el déficit proteíno-calórico con ciertos alimentos que se podían cumplir a ese precio. A ese precio. Entonces, ¿qué pasó en su momento, no? Claro, hay que indexar en un momento, bueno, pero ¿qué es lo que quiero tratar de decir? En ese punto, si se va a hacer un cambio, hay que indexar, es porque hay que medir nuevamente. Y con esa medición saber si el gap todavía existe y si tiene sentido mantener ese valor o esos subsidios. O cambiar la naturaleza del subsidio. Por eso que tú veías que te decían, no se puede comprar detergente con la tarjeta de solidaridad, y la gente hacía alguna crítica. Pero era porque no era para comprar detergente, era para comprar alimentos. ¿Para qué? Entonces, ahora ya no es necesario lo de alimentos. Hay que abrirlo, que es lo que ha pasado. Que es lo que ha pasado y está bien. Pero queda siempre la pregunta, porque no lo he visto, no lo he indagado totalmente, pero debe existir por ahí algún estudio que ya diga qué es lo que estamos cubriendo ahora con los programas de protección del Estado. No solo ese, digo ese porque es la experiencia que tengo, sino con todos los programas de protección, qué brechas se están... O sea, que hay que medirlo, evidentemente. Hay que medir. Y el impacto, que te digo, lo más importante. Exacto, lo más importante es medir el impacto. Ahí era que iba. ¿Cuál es el impacto? Es la brecha. ¿Qué brecha se cerró? Es el impacto. Se cerró la brecha, se ahondó o qué pasó. Y entonces ahí es que el Estado tiene... Pero la ciudadanía dice, no estamos haciendo nada, critican porque no ven nada... Pero entonces, ahí del problema. Entonces, ¿qué llama al Estado? Entonces, tiene que obligatoriamente medir actividades. Hice tanta bicicleta, hice tanto... Y nosotros mismos condicionamos a los actores políticos para que tengan que hacer cosas que... No, y a veces no tienen ni siquiera un vínculo más allá. Cuando tú me dices, yo estoy haciendo... Y tú pones a ministerios que usurpan funciones de otros. Cuando tú dices un ministerio X está haciendo cancha, esos no son. ¿Por qué pasa eso? Por la visibilidad, lo que tú planteas. Claro. Es que después dicen, no está haciendo nada. Sí. No está haciendo nada. Pero entonces ese es el tema. Somos un país muy populista, eso es la verdad. Sí, y a la gente le gusta. Y todo eso por los niveles de educación. Sí, evidentemente. La calidad de la educación tiene un rol aquí. Esa es la realidad. Ingeniero, como experto en gestor de calidad y norma ISO, en su opinión, ¿el Estado Dominicano gestiona con cultura de calidad o todavía estamos en una etapa que trabajamos con cultura por cumplimiento formal? Ríe el ingeniero. No, es de verdad. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Hay esfuerzos, hay que decirlo. El Estado intención. Tiene la intención. Y si tú tomas el presupuesto del Estado, ¿no? los planes de compra de todas las instituciones públicas, y tú sacas cuánto se está invirtiendo en términos de calidad, proceso, tú ves que hay un pico increíble, principalmente después de la salida del decreto 36-21, que habla de que el presidente mismo, este presidente lo emitió diciendo que todas las instituciones públicas deberían certificarse en normas internacionales de calidad, principalmente sus unidades de compra para cumplimiento y antisoborno. Y eso provocó un pico en todas las instituciones públicas. Ahora mismo hay un pico y una intención muy marcada. También están los premios de la calidad y otras acciones que se están incentivando. Hay unidades en el Estado que están fortaleciéndose para que se cree la cultura de la calidad. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Hay mucho trabajo por hacer, faltan muchas cosas, pero por lo menos está la intención. Ahora, de que está más hacia el hacer que al resultado, sí. Pero eso va a cambiar porque, por ejemplo, ahí el Estado se ha empeñado en mejorar los aspectos como de evaluación del cumplimiento y desempeño de las instituciones. Sí, esa es la realidad. O sea, pero digamos que de buenas intenciones usted sabe de qué está hecho, ¿no? Hay mucho trabajo. Las puertas del jardín memorial. Mira, en ese sentido, ingeniero, hablamos siempre de nuevos planes, nuevos proyectos. Sin embargo, en República Dominicana, el Estado, ¿no? El gobierno, mejor dicho, dura 4 años. ¿Cómo podemos hablar de una planificación estratégica a futuro? En el país se hizo
una visión 2030, que era un plan, se supone, de visión al 2030, que se hizo en el 2010, que era de 20 años. ¿Cómo puede la planificación en el tiempo garantizarse cuando hay un cambio de gobierno cada 4 años? Bueno, estamos en democracia, es lo primero que hay que... Así que debe haber cambio, ¿no? Pero ese cambio está acompañado de continuidad. El Estado como tal, ¿no? Tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿no? La AND. Exacto. Esa Estrategia Nacional de Desarrollo hasta el 2030 ya tiene a la par otra estrategia del 2036 que también se está creando ahora que Meta, que está creando el presidente y su equipo. Pero independientemente de la Estrategia Nacional de Desarrollo llama a todos los gobiernos a construir otro instrumento para su plan de gobierno, ¿no? Que es el plan plurianual del sector público. Ese plan plurianual son las metas, son el plan estratégico que debería o debe aportar a esa Estrategia Nacional de Desarrollo y también aportar a los grandes compromisos internacionales que tenemos como país. O sea que hay un mecanismo para la continuidad. El tema es el respeto de esos mecanismos que ya existen. Pero todo eso, ¿no? Ahora mismo, a donde hay que enfrascarse es a la institucionalidad, que fue lo que conversamos al principio. Si el Estado comienza a construir métodos, procesos, procedimientos, regulaciones y mecanismos de control, es más fácil darle seguimiento a esos planes y estrategias que como país hemos planteado. Y no importa el gobierno que llegue a la administración. Así es. Sí. Muchas veces se piensa que más proceso, más control. Sin embargo, desde la gestión de calidad sabemos que mientras más burocracia, menor la eficiencia. Sí. ¿Está el Estado suborganizado o sobreprocesado? Bueno, sobreprocesado no creo. Está suborganizado, ¿no? Pero hay mucha burocracia. No, hay burocracia, todavía existe. Se está tratando de romper. La tecnología aquí va a jugar un papel fundamental para todo eso, principalmente la IA ahora. En la medida en la que el Estado, Opti y esos otros organismos... Ya estamos hablando de firma digital, que ya te la reconoce el centro de la Cámara de Comercio Dominicana. Claro, todos esos mecanismos de tecnología, claro, tenemos ya, al abrirnos así, también tenemos unos riesgos, ¿no?, de ciberseguridad que entran, pero al margen de todo eso, el Estado está haciendo el esfuerzo para orientarse en ese sentido. Ahora, faltan procesos, falta la construcción. Porque ¿qué es proceso? Proceso desde el punto de vista de la calidad y el sistema de gestión de la calidad es aquel instrumento, mecanismo que conecta la necesidad del cliente con la entrega del producto, bien o servicio. Tanto proceso yo necesito como compleja en mi organización y tantas sistemas o mecanismos automáticos tengo. Si tengo menos mecanismos automáticos, más manuales, necesito más procesos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, al necesitar más procesos es porque justamente no he hecho la inversión en tecnología que necesito. Pero, independientemente de eso, a medida que coloco más procesos, alargo el tiempo, ¿no?, para entregar el bien, producto y servicio. Lo que se necesita aquí es, ¿no?, revisar todos esos procesos del Estado, revisar a todas esas instituciones y continuar este trabajo de simplificación de trámite que ya el Estado ha estado trabajando también en ello. Sí, o sea, con muchas ventas llenas únicas. Si ustedes se fijan en casi todo lo que ustedes me han preguntado, siempre yo digo, el Estado ya está trabajando en una estrategia específica de eso. Lo que tiene es que necesitan aceleradores, ¿no? Par de pitoncín, ¿no? ¿Qué dice? Y también que la comunidad se una a utilizar esas innovaciones. Ahí también... De eso depende entonces el empoderamiento. Pero y la forma como se articule Exacto. esa política pública, porque igual también tú tienes que conocer a cuál público se va a dirigir y cómo va a llegar. O sea, si tú quieres que el campesino haga cosas digitales y ni siquiera tiene acceso a un elemento digital, pues evidentemente esa política pública no es para por ejemplo, el acceso a Internet y a otros... Y a tener una cuenta, a formalizarse. A formalizarse. Que Banreserva ha estado llevando sus unidades móviles literalmente a los pueblos y eso tiene una intención porque tú estás movilizando hacia donde está el cliente final. La bancarización, la educación financiera y todo eso. Correcto. Obviamente también hay un retraso porque con la reforma fiscal que se detuvo, ya venía todo un tema de simplificación que se detuvo completamente. Eso fue... Hemos retrocedido 10 años, porque ahora comenzar nuevamente la discusión con todo lo que pasó, más ese trauma, ¿no?,
va a ser complicado, pero ahí venía un proceso, ¿no?, de modernización. Pero ahí volvemos siempre al tema, la decisión política tuvo más peso que la realidad de lo que se necesita. Ahí volvemos a Y ahí vemos ese tema. Recordarle a nuestra comunidad de prevencionistas que por favor den like, comenten y compartan esta entrevista con la comunidad de prevencionistas a nivel internacional y local. O sea, que sigan viendo más allá del riesgo. José Luis, justamente hemos hablado en los últimos tiempos y basado en temas de calidad y de poder seguir avanzando, tenemos que hablar de la organización de los datos, del gobierno de datos y cómo se utilizan los datos para tomar decisiones, que es importantísimo a nivel empresarial y a nivel de las instituciones públicas que se tomen decisiones basadas en datos. ¿Qué tan real es que las decisiones que están tomando estas organizaciones públicas están atadas a datos realmente reales, estadísticos o a caprichos, quizás, de sus incumbentes? Bueno, hay mucho todavía de improvisación, ¿no?, en el Estado. Esto lo sabemos. Eso no, porque el Estado no es solamente el gobierno central, también están los gobiernos locales. Por supuesto. Que tienen un componente enorme. Importante. Y entonces, 178, no me equivoco. entonces, no necesariamente el mismo nivel de mejora y aceleración que tiene el gobierno central lo tienen los gobiernos locales. No responden al mismo nivel. Exacto. Y entonces ese gap, esa diferencia, esa brecha se expande más. Ahora, claramente hay toda una estrategia que llevaba el Ministerio de Planificación, exacto, que era el tema del trabajo que se hace en las localidades, ¿no? De que el presupuesto, la planificación, Que tú sabes que los planes locales. se está juntando el MEPI con el MIMPRE, con el Ministerio de la Presidencia. Para los planes locales. Hay que trabajar planes locales. Entonces hay unos planes locales que hay que trabajar y todo eso se está tratando de conectar en ese punto. Y dicho eso, todavía hoy gran parte de las decisiones no se toman basadas en datos. Hay muchos administradores, gerentes generales, ministros, viceministros, que todavía dependen de su institución, que no es que sea mala, ¿no?, pero no necesariamente hay en todo el Estado esa toma de decisiones basada en datos. Pero hay algo importante. Si seguimos con estos procesos de sistematización, implementación de normas internacionales como la ISO 9001, uno de sus principios fundamentales es la toma de decisiones basadas en datos. Eso significa que empuja a todas las administraciones, a medida que se certifiquen, porque tienen que demostrarlo frente a un proceso de auditoría, que esa decisión tiene un respaldo en datos. O sea que todas esas entidades que están certificando, si están trabajando en eso, están cambiando ese chip. Es así. Usted mencionó que tenía conocimiento en compliance y en normas antisoborno. ¿Cómo puede el Estado utilizar los sistemas de gestión para prevenir la corrupción dentro del Estado? Sí. Bueno, como te decía, hay un decreto, el 36-21, que promulgó este presidente, ¿no?, Abinader, en el año 2021, para impulsar en toda la parte del Estado la certificación en términos de normas ISO antisoborno, que es la 36001, y la de compliance o cumplimiento, que es la 37301. Esas normas juntas, ¿no?, son un paquete muy bueno para que las instituciones públicas creen mecanismos para varias cosas. Primero, rendición de cuentas. Segundo, transparencia. Tercero, con riesgos. Y cuarto, mecanismos de control. Esos elementos juntos se supone que son la principal mecanismo para controlar o actualizar o construir barreras. Barreras tanto para prevenir como para definir protocolos de actuación cuando se dan casos, ¿no?, de corrupción o de soborno. Entonces el Estado ahora mismo está evocado a eso. Carlos Pimentel, compra y contrataciones, la DGEI y otras entidades están trabajando muy estrechamente para cerrar esas brechas en términos de antisoborno e incumplimiento. Y para muestra un botón, todo lo que están haciendo, como el cambio de la ley y todos esos elementos, dándole garra a esta nueva ley de compras y contrataciones, más todo este mecanismo que ha diseñado la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para que se creen unidades dentro de las entidades
que respondan a la DGEI para investigaciones, para acompañar en esos temas de soborno, fraude a las entidades y dejar mecanismos para poder reportarlo. Eso dice que estamos moviéndonos en una muy buena dirección. Hay brechas, no se ha cerrado todo, hay muchos caminos, pero el Estado creo que ya tiene mecanismos definidos. Ahora lo que importa es continuidad, mantenimiento y la formación o capacitación de todos los colaboradores dentro de la entidad, principalmente los que dirigen las entidades públicas. Bien decías de ese decreto, el guión 21, que invitaba a las empresas, a las instituciones públicas a asumir, ¿no? Y a contraer quizás esos acuerdos y a certificarse en materia de calidad y otras normas internacionales que buscan eficientizar, optimizar y buscar la eficacia del Estado. En tu conocimiento y experiencia, ¿qué tan abocadas han estado las instituciones hacia ese proceso de certificación, pero también basado en cuál es la experiencia y la burocracia del Estado, cuáles son los principales retos de una institución pública poder certificarse en una norma como ISO? Hay muchos. Porque fíjate, y aquí quiero hacer un hincapié, que el tema burocrático y la centralización del poder en las instituciones públicas es muy importante. Todo lo decide el director o el incumbente de la institución, cuando realmente cualquier norma lo que busca es descentralizar y poner responsabilidad a todo el mundo. Pero es distinto en materia de seguridad, en materia de la norma. Entonces, ¿cuáles son esos retos que ha enfrentado y qué tan abocadas están las instituciones realmente a ese proceso de certificación? Bueno, ¿qué tan...? Es muy interesante tu pregunta, compleja también. Las instituciones públicas ahora, por ese decreto, están muy enfrascadas en eso. Indocal está haciendo muchos esfuerzos también. No tiene toda la capacidad, eso hay que decirlo. Sí. Pero ella no es única en esto. Prestan servicio también otras internacionales, o sea que eso también ayuda mucho. Ahora, en términos de eso, falta mucha capacitación, ¿no? Falta mucho destinar recursos para certificar, acreditar al personal que trabaja esos temas dentro de la organización. Y también un tema que es un gran reto es el tema de la gestión de riesgo. Tú bien lo sabes. Sí, sí. Nos reímos porque todos sabemos que cuando se habla de riesgo, nadie entiende. Sí. O sea, hablar de riesgo, no comprenden el lenguaje. Correcto. No comprenden para qué es. Y cuando lo tienen, o que un consultor se lo hizo, o por alguna razón... Le llegó el documento. Y hay como... En Los Simpsons hay una anécdota del monorriel, algo así, que un vendehumo que llegó ahí decía... una ciudad con dinero es como una vaca con zapatos. Nadie sabe cómo lo obtuvo, ni nadie sabe cómo lo va a usar. Eso pasa con riesgo en las instituciones. El consultor se lo llevó, ahí está. Pero nadie sabe cómo usar eso. Protégelo, guárdalo bien. Porque siempre creen que es para el auditor. Correcto. No un mecanismo de gestión. No es un mecanismo adicional de gestión. Hasta que no se comprenda esa realidad, que la matriz de riesgo es igual que el procedimiento. Ya nos acostumbramos a ir a ver el procedimiento. No, el procedimiento no lo dice. Ya tenemos casi esa costumbre, ¿no? Esa costura. Pero ahora nos falta decir, no, mira, eso no lo puedo hacer porque la matriz de riesgo me dice que es un riesgo crítico. Entonces significa que o lo detengo o lo desaparezco o busco la forma de cambiar la actividad o no hacerla. Correcto. Porque hasta que no lo bajen los niveles de control no lo debo hacer. Todavía eso no se entiende. No, y además también cuando le pase una matriz o un procedimiento, la gente entiende que está escrito en piedra. Exacto. Es que lo dice, pero sí, pero lo podemos cambiar, lo podemos actualizar y lo podemos mejorar. Ojo, siempre y cuando sea para mejorar. Para mejorar, exacto. Entonces, lo mismo, todos estos sistemas de complemento tienen un componente central, riesgo. Y como ya tú lo sabes, porque ¿de qué se trata esto? De ir más allá del riesgo. Más allá del riesgo. Todo lo que es riesgo, las personas, nosotros, en nuestro constructo mental, como dominicanos, no lo tenemos. No lo tenemos claro. Por ejemplo, ibas en la carretera ahora y los niños salieron de la escuela. Lo primero que ellos hacen es que se ponen todo en el medio de en la calle, a caminar toda la calle. O sea, no lo cojan la acera. Y no la toman para nada. Ellos la ocupan completamente. Y cruzan. Y entienden que el que está conduciendo debe proteger. Claro, de ley es así. Pero no deberían estar educados para hacer eso.
Eso significa que hemos hecho para educarlo en la cultura de prevención. Y ahí ustedes tienen un reto. Un reto bastante importante. En iniciar una campaña o una iniciativa para que todo el que se dedique a riesgo ¿no? como responsabilidad social, ese tipo de charlas. Sí, no, ya, Carmen, antes de tú entrar con la pregunta final, no quiero que te vayas sin antes que me diga cuáles son los 5 pasos elementales que debe dar una institución pública o privada para iniciar un proceso de certificación de ISO 9001. Muy bien, son sencillos. Número 1. El primero que todo es que la alta dirección cree conciencia. Y cuando habla de alta dirección no es el máximo superior, la máxima autoridad ejecutiva. No, es todo el que acompaña a la dirección ejecutiva, ¿no? a la presidencia o a la gerencia. Ellos tienen que hacer conciencia junto con él de que es necesario dar ese paso, ¿no? Punto número 1. Punto número 1. El segundo punto es después de eso, o ya que usted decidió o busca un acompañamiento, nosotros estamos, la compañía tuya, la mía también, JW Asociados, damos ese tipo de acompañamiento porque a veces no tienen todo el conocimiento. No está la capacidad instalada. Exacto. Si no la tienen, ¿no? O no la pueden contratar, o no pueden contratar un consultor, o no, deberían contratar y crear una unidad para desarrollar eso, por lo menos como PMO, mínimo. Y luego entonces decidir si lo van a dejar fijo. Cuando ya eso está, entonces ahora capacitarse. El segundo paso obligatorio es capacitación. Hay que capacitarse para entender la norma, para entender qué es, en qué nos vamos a meter, qué significa eso para nosotros. ¿En qué nos vamos a meter? Qué importante. Exacto. Y todo lo que conlleva. Luego, el otro paso es... Número 3. Planificar, ¿no? La implementación. No debe ser... sobre la marcha. Sobre la marcha. Debe planificarse, ¿no? De manera coherente, coordenada, en etapas. Y esa planificación debe comunicarse a todos los niveles de la organización, junto con la sensibilización de la etapa anterior. Y luego de que ya eso está... Número 4. El siguiente es identificar todos los... Si es norma ISO 9001, todos los procesos. Lo correcto es, todos los procesos deben identificarse. Saber cuáles son todos los procesos de la organización, identificar esos procesos, cómo se vinculan. Y cuando ya esos procesos están claros, o sea, yo sé qué proceso es cadena de valor, para que no quede la confusión. Proceso es cadena de valor. No son procedimientos, es cadena de valor. Cadena de valor es cómo la necesidad del cliente fluye a lo largo de mi organización hasta que yo lo entrego. Entonces yo lo que hago es que lo divido en partecitas para que alguien administre partecitas. Y esas partecitas que se van administrando le vamos a llamar procesos. Correcto. Esa es la definición de proceso. A veces la gente tampoco entiende mucho el concepto. Es desde que hay una necesidad del cliente hasta que yo lo puedo satisfacer. La entrada y la salida. Todo ese circuito que yo tengo que hacer, eso es proceso. Exacto. Pero para yo decir dónde termina un proceso, yo lo divido en partes donde entran y salen ciertas administraciones, ¿no? Yo puedo poner una persona a administrar la entrada, la recepción del cliente, una persona a administrar la preparación de su pedido, una persona a administrar la producción y una persona a administrar la entrega, ¿no? Que esa entrada puede ser de un bien o de un servicio, dependiendo de la naturaleza de... Y eso es la cadena de valor. La cadena de valor y son todos los procesos. Luego, entonces... Por último, el paso número 5. Documentar esos procesos. El gran reto. El gran reto. Ahí termina todo. Luego de eso ya te puedes llamar a una auditoría de certificación. Local o internacional que pueda certificar. Después todo lo otro son actividades o cosas que hay que hacer. Minutas. Para cumplir con eso. Pero ya usted con esos 5 pasos se certifica. Ya con eso me puedo auditar. Sí. Si queremos, por ejemplo, certificar el podcast, que lo podemos hacer. Esos son los 5 pasos. Esos son los 5 pasos para hacer. Pues ya lo tenemos clarísimo. Y no importa la complejidad, tamaño de la organización. Si pudieras hoy rediseñar completamente la forma en que el Estado Dominicano planifica y mide resultados, ¿qué cambiarías primero? El sistema de recompensa del Estado. Wow, interesante. El sistema de recompensa del Estado es fallido. No, más fallido. Está en construcción. Hay que ponerle nombre a las cosas para poder mejorarse. Es fallido. Exacto. No funciona. Hay que crear un sistema de recompensa para los colaboradores y entidades que esté alineada a su producción, a la entrega de bien, productos y servicios a la sociedad. Así es. Y desde el cliente, el usuario final, hacia atrás. ¿Cómo lo hacen las empresas privadas? El sistema de recompensa de cualquier empresa privada depende de cómo nos fue. De cómo nos fue. Si no nos fue bien, no hay bono. ¿O no es así? Debería ser el mismo mecanismo. Sí, esa es la realidad. Carmen, yo creo que el día de hoy hemos compartido con el ingeniero José Luis. Ha sido un
un episodio sumamente enriquecedor. Para mí ha sido de aprendizaje. Nunca había aprendido tanto de proceso de una forma tan clara y llana. Gracias. Agradecerte, José Luis, de verdad, por aceptar la invitación y compartir tu conocimiento con la comunidad de prevencionistas. Y como ustedes saben, Más allá del riesgo, el podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. Nos vemos en la próxima.